El sonido del papel al caer sobre el lujoso mármol fue casi imperceptible, pero para Esperanza resonó como un trueno en el silencio de aquella mansión en Lomas de Chapultepec. Fue un gesto pequeño, un desprecio silencioso que lo significó todo y que encendió la llama de la justicia. Frente a ella, el pequeño Mateo miraba el dibujo que había hecho para su madrastra, ahora tirado en el suelo. Sus hombros caídos y su mirada fija en el piso reflejaban una tristeza demasiado grande para un cuerpo tan joven, una herida invisible que sangraba por dentro. La elegante Isabela de la Fuente ni siquiera se había detenido. Con el celular pegado a la oreja, simplemente lo había dejado caer, murmurando unas palabras frías como el hielo. «Ahora no, Mateo, no me estorbes con tus niñerías». Y con eso continuó su camino. Esperanza, la gobernanta, observó todo desde el umbral de la cocina. No sintió rabia, sino un dolor profundo y familiar, un eco de una pérdida que había marcado su vida para siempre. Vio en los ojos del niño un abandono que conocía demasiado bien, pero nadie en esa casa, y mucho menos la arrogante Isabela, imaginaba quién era realmente aquella mujer de mirada serena y manos trabajadoras. Nadie sospechaba la fuerza que se escondía detrás de su uniforme impecable, una fuerza nacida del dolor más profundo. Antes de seguir con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Quiero leerte y sentirte cerca en este relato que te tocará el corazón. El aire en la mansión de Lomas de Chapultepec olía a flores importadas y a cera costosa para pisos, un aroma tan artificial como la sonrisa de su dueña. Pero en la cocina, cuando Esperanza Morales estaba sola, a veces preparaba un café de olla que traía consigo el perfume de su lejana Oaxaca. Esperanza era una mujer de piel morena, con el sol de los valles del sur grabado en las finas líneas alrededor de sus ojos. Sus manos, aunque siempre limpias y cuidadosas, estaban curtidas por una vida de trabajo honesto, manos que sabían de tierra, de esfuerzo y de caricias sinceras. Su uniforme era simple, de un gris discreto, pero siempre lo llevaba con una dignidad impecable. Era casi invisible en esa casa, una sombra silenciosa que se movía entre el lujo, observando todo con una calma que muchos confundían con sumisión, pero que en realidad era una profunda atención. Por otro lado, estaba Isabela de la Fuente, la señora de la casa, una mujer cuya belleza era tan afilada como sus palabras, siempre vestida con ropas de diseñador que parecían una armadura. Su vida era una actuación constante para las revistas de sociales y su círculo de amistades poderosas. Isabela se movía por su propia casa como si fuera una extraña, con una elegancia estudiada que no lograba ocultar el frío de su corazón. Para ella, cada persona y cada objeto era simplemente un accesorio para adornar su imagen pública, incluido el pequeño Mateo, su hijastro. El incidente del dibujo fue la gota que derramó el vaso. Mateo se había acercado a ella con la ilusión brillando en sus ojos, sosteniendo un papel donde había pintado un sol, una casa y 3 figuras. Con una voz tímida le dijo: «Mira, Isabela, somos nosotros, felices». Isabela bajó la vista de su celular de última generación, un modelo carísimo, y miró el dibujo con un desdén que congelaba el alma. Sin tocarlo, soltó una risa breve y seca. «¿Felices? ¡Qué ridículos! No tengo tiempo para esto», dijo, y con un gesto de la mano desestimó la obra del niño. El papel cayó al suelo, y con él, el corazón del pequeño pareció hacerse pedazos. Esperanza, desde la puerta, vio cómo la luz en la mirada de Mateo se extinguía, reemplazada por una capa de tristeza y confusión. Sintió una punzada de dolor, un eco de su propia herida. Isabela se alejó, su risa aún flotando en el aire, ya inmersa de nuevo en una llamada sobre la organización de su próximo evento de caridad. La hipocresía de la escena era abrumadora. Una mujer que recaudaba fondos para niños necesitados mientras aplastaba el espíritu del niño que dormía bajo su propio techo. Esperanza se acercó lentamente, recogió el dibujo del suelo y lo alisó con cuidado. Miró al pequeño y, sin decir una palabra, le ofreció una sonrisa cálida, un refugio en medio de tanta frialdad. En ese instante, una promesa silenciosa nació en su corazón. Ella no lo dejaría solo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Esperanza?
Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas de esta injusticia. Para Esperanza, la decisión de intervenir no era sencilla. En juego estaba su trabajo, su única fuente de lana y el pequeño cuarto en el área de servicio que llamaba hogar. Perderlo significaba volver a la nada, a la incertidumbre de su pueblo en Oaxaca. Pero el riesgo iba mucho más allá de un simple despido. Sabía perfectamente que una mujer como Isabela de la Fuente no se tentaría el corazón para destruirla. Podría acusarla de robo, manchar su nombre para siempre y asegurarse de que nadie más volviera a contratarla en la ciudad. Y para el pequeño Mateo, lo que estaba en juego era aún más valioso, algo que el dinero no podía comprar: su alma de niño. Cada palabra de desprecio, cada gesto de indiferencia de su madrastra era un golpe a su espíritu, un veneno lento que amenazaba con apagar su luz. La urgencia de la situación crecía con cada amanecer. El padre del niño, un hombre de negocios importante, se encontraba constantemente de viaje por el mundo, completamente ajeno al frío infierno que su hijo vivía en su ausencia. Dejaba al pequeño totalmente a merced de la crueldad de Isabela. Él solo conocía la fachada perfecta, la esposa devota y la familia modelo que Isabela se esforzaba por presentar al mundo. No tenía la menor idea del trato que Mateo recibía a puertas cerradas, lo que hacía la tarea de Esperanza una misión casi imposible de lograr. El tiempo se convertía en su peor enemigo. Cada día de silencio era un día más de sufrimiento para el niño, un día más en que su corazón se hacía un poquito más pequeño. Esperanza sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, una carga que la mantenía despierta por las noches. Con una determinación que le nacía desde el fondo del alma, Esperanza comenzó su silenciosa rebelión. Su única arma era un viejo celular, un aparato sencillo cuya pequeña cámara se convirtió en el ojo de la justicia, listo para capturar la verdad que todos ignoraban. La primera prueba fue una fotografía. La tomó con manos temblorosas una noche, mostrando el plato de Mateo, una sopa aguada y un pedazo de pan duro, mientras, desde el comedor principal, llegaba el aroma de un festín preparado para los invitados de Isabela. Pronto, la galería de su teléfono se llenó de imágenes que contaban una historia de abandono, juguetes rotos que nunca eran reemplazados, ropa que le quedaba pequeña, la soledad de un niño cenando en la inmensa cocina mientras la risa de su madrastra resonaba en otros salones. Pero las fotos no eran suficientes. Esperanza sabía que el verdadero veneno estaba en las palabras. Con el corazón latiéndole en la garganta, comenzó a usar la grabadora de voz, escondiendo el celular en el bolsillo de su delantal mientras limpiaba cerca de donde estaban. Una tarde, logró capturar la voz de Isabela, afilada como un cuchillo. «¿Por qué lloras tanto? Tu padre se avergonzaría de tener un hijo tan débil y chillón. Compórtate como un hombrecito de una vez por todas». Cada palabra era una daga. Cada archivo de audio, cada fotografía, se convertía en una pieza de un rompecabezas doloroso. Guardaba esas pruebas como un tesoro maldito, un peso en su conciencia que le recordaba constantemente el peligro que corría y la importancia de su misión. Mientras tanto, la conexión entre Esperanza y Mateo se hacía más fuerte. En los breves momentos que tenían a solas en el jardín, ella le contaba historias de su pueblo, le enseñaba los nombres de los pájaros y le ofrecía la ternura que tanto le faltaba. Isabela, con su astucia depredadora, no tardó en notar esa complicidad. Sus ojos fríos comenzaron a seguir cada movimiento de la gobernanta. La atmósfera en la casa se volvió densa, cargada de una sospecha silenciosa que se podía cortar con un cuchillo. La crueldad de la madrastra se intensificó. Comenzó a poner reglas absurdas para separarlos, prohibiéndole a Esperanza jugar con el niño o leerle cuentos por la noche. «Tu trabajo es limpiar, no ser su amiga», le espetó un día con desprecio. Un día la tragedia casi ocurre. Esperanza estaba grabando discretamente mientras Isabela regañaba al niño, cuando la mujer se giró de repente y caminó directamente hacia ella. Por un instante, el mundo se detuvo. Esperanza logró deslizar el teléfono bajo un cojín segundos antes de que ella llegara. Isabela la miró fijamente, con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. «Te veo muy cercana al niño últimamente, Esperanza», le dijo en voz baja. «Recuerda que las personas curiosas
A menudo encuentran cosas que no les gustan, como una carta de despido. La amenaza quedó flotando en el aire, clara y directa. Esperanza bajó la mirada, respondiendo con la humildad que se esperaba de ella. «Solo me preocupo por el bienestar del niño, señora. Es mi deber». Pero por dentro, su resolución se hizo de acero. A pesar del miedo que le recorría el cuerpo, no se detuvo. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba era una nueva cicatriz en el corazón de Mateo y una oportunidad menos para ella de poder salvarlo de esa jaula de oro. La duda la asaltaba en las largas noches. ¿Y si la descubrían? ¿Y si todo su esfuerzo era en vano y solo conseguía empeorar las cosas para el pequeño? Pero entonces recordaba la mirada triste de Mateo y sabía que no podía rendirse. No importaba el precio, pero nadie podría imaginar que, detrás de ese uniforme gris y esa mirada cansada, había una verdad a punto de estallar, una revelación que cambiaría el destino de todos en esa casa para siempre. El plan de Esperanza estaba llegando a su punto más peligroso. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te arriesgarías a perderlo todo por defender a un inocente? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu valiente opinión sobre esta difícil encrucijada. El día que el señor de la Fuente regresó de su largo viaje de negocios, la mansión se transformó en un teatro. Isabela orquestó una bienvenida perfecta, con una cena elegante, flores frescas y un Mateo vestido con un traje impecable que parecía disfrazarlo de un niño feliz. Durante la cena, Isabela desempeñó su papel de madrastra amorosa con una maestría digna de una actriz. Reía, le servía a su esposo su vino favorito y le preguntaba a Mateo por sus supuestas aventuras en el colegio, creando una ilusión de armonía familiar que era dolorosamente falsa. El padre, un hombre cansado por el viaje pero feliz de estar en casa, sonreía, ajeno a la telaraña de mentiras que su esposa había tejido a su alrededor. Miraba a su hijo y a su esposa, creyendo firmemente en la postal de felicidad que tenía ante sus ojos. Fue entonces, justo cuando servían el postre, que Esperanza tomó la decisión que cambiaría todo. Salió de la cocina, con su uniforme de siempre, pero con una postura firme que nunca antes le habían visto. Caminó con pasos lentos y decididos hacia el comedor. Isabela la fulminó con la mirada. «¿Qué haces aquí, Esperanza? No te hemos llamado», dijo con la voz goteando veneno disimulado. Pero Esperanza no se detuvo. En su mano sostenía su viejo celular como si fuera un arma cargada de verdad. Se detuvo al lado de la mesa, su mirada fija no en Isabela, sino en el señor de la Fuente. «Señor, con todo respeto, hay algo que usted debe escuchar. Algo que sucede en su casa cuando usted no está», dijo con una voz clara y serena que silenció la habitación. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Esperanza presionó un botón en su teléfono. Del pequeño altavoz emergió un sonido que rompió la farsa en 1000 pedazos. Era la voz de Isabela, clara e inconfundible, pero llena de una crueldad que el señor de la Fuente jamás había escuchado. «Tu padre solo te mantiene cerca por obligación», decía la voz en la grabación, dirigida a un sollozante Mateo la noche anterior. «Eres una carga que estoy forzada a soportar, un estorbo en mi vida». «¿Entendiste bien, Mateo? Un estorbo». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. El rostro del señor de la Fuente pasó del desconcierto al shock, y luego a una expresión de profundo dolor y rabia. Miró a su esposa, que se había quedado pálida como un fantasma, con la boca entreabierta y sin palabras. Isabela intentó balbucear una excusa, hablar de montajes, de mentiras, pero la voz en la grabación era suya, cada sílaba cargada de su desprecio. La prueba era irrefutable, un espejo sonoro que reflejaba la monstruosidad que se escondía tras su bella fachada. Fue entonces cuando Esperanza reveló la verdadera razón de su valentía. Miró al señor de la Fuente a los ojos y por primera vez dejó ver la herida abierta de su propio pasado. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron firmes. «Yo ya perdí un hijo una vez, señor. No voy a quedarme con los brazos cruzados mientras ella destruye al suyo». La confesión llenó el aire con una carga emocional aún más profunda. Ya no era una empleada defendiendo al hijo de su patrón, era una madre protegiendo a un niño indefenso, un acto de amor nacido de la pérdida más grande que un ser humano puede sufrir.
La reacción de las pocas personas presentes, los otros empleados que escuchaban desde las sombras, fue de asombro y admiración. En ese momento, Esperanza dejó de ser la gobernanta invisible para convertirse en una guardiana silenciosa, una heroína inesperada. El señor de la Fuente se levantó lentamente, su mirada fija en su esposa, viéndola por primera vez por lo que realmente era. El castillo de naipes de Isabela, construido con mentiras y apariencias, se estaba derrumbando estrepitosamente a su alrededor. El momento de la verdad había llegado. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. La justicia está a punto de servirse, y no querrás perdértelo por nada del mundo. El eco de la grabación se desvaneció, pero las palabras crueles de Isabela quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. La fachada del señor de la Fuente se derrumbó por completo, y en su lugar apareció el rostro de un padre con el corazón roto y los ojos encendidos en una furia fría. Isabela, atrapada y expuesta, intentó un último y desesperado contraataque. Forzó una risa que sonó hueca y rota. «Por favor, Ricardo, es absurdo. ¿Le vas a creer a esta sirvienta? Seguramente quiere sacarnos dinero, es una manipuladora». Su voz se volvió aguda, perdiendo toda la elegancia fingida. Señaló a Esperanza con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por la rabia. «Ella lo inventó todo. Es su palabra contra la mía. Échala de esta casa ahora mismo». Pero el señor de la Fuente ya no la escuchaba. Su mirada se había desviado hacia su hijo. Mateo, que había permanecido en silencio, se había movido instintivamente para esconderse detrás de Esperanza, aferrándose a su uniforme como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. En los ojos del pequeño, su padre no vio duda, sino el triste alivio de quien ve su sufrimiento finalmente reconocido. Vio la verdad de innumerables lágrimas silenciosas y noches de soledad. Esa fue la única prueba que su corazón necesitaba para confirmar la terrible verdad. Se volvió hacia su esposa y su voz cuando habló fue apenas un susurro, pero cortó la tensión como un bisturí. «Silencio», dijo, y esa sola palabra, cargada de una autoridad definitiva, selló el destino de Isabela para siempre. «Toma tu bolso y lo que sea personal que tengas a la mano», continuó él, con una calma aterradora. «No pasarás ni una noche más bajo mi techo. Quiero que te vayas de mi casa y de la vida de mi hijo, en este preciso instante». La humillación fue absoluta. El color desapareció del rostro de Isabela, reemplazado por una máscara de incredulidad y odio impotente. Todos sus lujos, su estatus y su poder se habían desvanecido en el aire, destruidos por un pequeño archivo de audio en un viejo celular. Sin atreverse a decir una palabra más, dio media vuelta. Su caminar, normalmente tan altivo y elegante, era ahora el de una fugitiva. Salió del comedor en silencio. Una figura derrotada cuya caída fue tan rápida como espectacular. Una reina destronada por la verdad. En el instante en que Isabela desapareció de la vista, el padre se arrodilló frente a Mateo. Ignorando a todos los demás, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con una fuerza desesperada. Un abrazo que pedía perdón y prometía protección. La justicia, por fin, había llegado. Isabela de la Fuente desapareció de esa vida de lujos que tanto había cuidado. Perdió su estatus, su fortuna y el respeto de todos los que la conocían. Su nombre se convirtió en un susurro de vergüenza en los círculos sociales que antes dominaba, un recordatorio de que la crueldad siempre paga su precio. Lleno de un profundo remordimiento, el señor de la Fuente dedicó cada momento a reconstruir el lazo con su hijo. Le pidió perdón no solo con palabras, sino con la paciencia y el amor que le había negado por tanto tiempo, aprendiendo a ser el padre que Mateo siempre necesitó. Días después, el padre llamó a Esperanza a su despacho. Con los ojos llenos de gratitud, le ofreció no solo devolverle su empleo, sino un nuevo rol, ser la cuidadora principal de Mateo, una guardiana de confianza en sus vidas, reconociendo su valor y su lealtad inquebrantable. En aquella casa, todos aprendieron una lección imborrable. La verdadera maternidad no se define por la sangre que se comparte, sino por los actos desinteresados de amor y protección, y el coraje de una sola persona, por humilde que sea, tiene el poder de derribar imperios de mentiras. En aquel día,
Todos aprenderam que a verdadeira riqueza não está no que se mostra, mas no que se é. A integridade e a bondade de Esperança provaram ser mais valiosas do que toda a fortuna e o status de Isabela, deixando uma marca eterna na alma daquela família. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que también necesite escucharla.